Bueno, bienvenidos nuevamente a su programa Medicina y Algo Más podcast. En esta oportunidad tenemos de invitado a Guido Núñez Mujica. Él es biólogo computacional, científico de datos y comunicador científico. Él es fundador de Lava Amp, una startup de salud que aplicaba la ciencia de los datos al diagnóstico médico y epidemiología. Guido es reconocido como TED Fellow y Cornell Alliance de Science Fellow en 2011 y recibió una subvención de Startup en Chile por el principal acelerador de negocios chileno, y actualmente él es fundador del proyecto Salto. Es una organización sin fines de lucro que ayuda a venezolanos a emigrar. Bienvenido, Guido, a Medicina y Algo Más. Muchas gracias, doctor Alejandro. ¿Cómo está hoy? Bueno, muy agradecido por tu presencia acá. Vamos a tocar un tema que es bien controversial, ¿ok? Y la idea de esto es aclarar algunos mitos y reafirmar algunas verdades. Y el tema de hoy es alimentos transgénicos. Y entonces vamos a hacerle a Guido la primera pregunta. ¿Qué son los alimentos transgénicos o genéticamente modificados, Guido? Los alimentos transgénicos son aquellos alimentos que han sido modificados genéticamente para contener un gen de otra especie. Y este es un proceso que hace en el laboratorio, pero que tiene sus bases en la naturaleza. El procedimiento que se usa en el laboratorio es simplemente usar algo que existe en la naturaleza que inserta un gen en una planta. ¿Y con qué fin se hace esta modificación genética? ¿Cuál es el fin que se busca? Esto se hace con muchos fines distintos. Uno de los problemas con los que la percepción que tiene la gente de los alimentos transgénicos es que hablan de los transgénicos como si fueran una sola cosa. Que los transgénicos esto, que los transgénicos lo otro, que son malos para hacerlo. Bueno, hay muchísimas clases de alimentos transgénicos y hay algunos alimentos transgénicos que se inserta un gen de una bacteria, por ejemplo, que es tóxica para los insectos. Entonces, cuando el insecto lo come, el insecto muere. Pero para uno, ese mismo gen no es nada tóxico. Es como, por ejemplo, los perros no pueden comer chocolate, los perros se enferman, ¿verdad? Pero imagínate que uno le dijera a un niño que no puede comer chocolate porque los perros no pueden. No más torta de chocolate. Y bueno, se hace por resistencia a insectos, para que sean resistentes a la sequía, para que sean resistentes a enfermedades de las plantas. Por ejemplo, en Venezuela teníamos un transgénico que era maravilloso, que era la lechosa resistente al virus de la mancha anular, que no se enfermaba. Y justamente anoche tuve una cena transgénica. Me compré una piña especial que acaba de salir al mercado, que es una piña rosada, porque tiene un contenido de antioxidantes mayor, de licopeno, que es lo mismo que está en el tomate. Y el color es un rosado casi que parece una patilla. ¿Y qué otra ventaja tiene esa piña que tú me habías comentado en una conversación anterior? Esa piña, al parecer, tiene menos bromelina, que es la proteasa, es una sustancia que tiene la piña y que degrada las proteínas. Y por eso es que si uno come mucha piña, se le inflama la lengua y queda con una sensación de quemazón. Esta Exactamente. piña, yo comí bastante piña y no se me llegó a inflamarla. Ellos dicen que no afirmen que no tiene, dicen que tiene menos, Claro. pero eso es difícil de cuantificar. Pero lo que yo sé es que yo anoche estuve comiendo bastante piña entre la cocina, los cócteles y el helado, y no se me inflamó la lengua para nada. Y el corazón de esta piña también sigue siendo duro, pero tiene mejor sabor y es comestible que el de Claro. una piña convencional. No, y además ingeriste mucho más contenido de licopeno, pues. Y si no te Sí, gusta la uva o no te gustan la cereza, lo que son los vegetales y frutas que son de color oscuro, rojo, morado, que tienen abundante licopeno, pues, y tu preferencia es esta piña nueva, entonces puedes ingerir ese antioxidante a través de esta fruta genéticamente modificada. Ahora fíjate, son seguros para el consumo humano, porque la gente tiene como ese mito de que,
bueno, y si yo me como, y si yo ingiero ese gen, entonces, ¿qué puede pasar? Pero Guido, yo te pregunto, uno todo el tiempo no está ingiriendo genes. Cuando yo como carne de pollo, cuando como pescado, cuando como vegetales, yo no estoy ingiriendo genes. Mira, sí, son seguros, son muy seguros. Son tan seguros que, de hecho, yo anoche me preparé una cena que fue principalmente alrededor de 2 productos transgénicos. Y en el pasado también he tenido otra cena donde he tratado de incorporar el máximo número de productos transgénicos al menú. Esto es un proyecto de divulgación científica que yo tengo, que lo llamo La Comida del Futuro, Future Foods. Y yo estoy tan seguro de la seguridad de esto que lo he hecho varias veces y he comido. Y obviamente esto es deliberadamente. También hay muchos transgénicos que uno come en productos envasados y no pasa nada. De hecho, yo diría que son hasta más seguros que los alimentos convencionales por 2 motivos. Por ejemplo, el maíz. En el maíz, cuando los insectos se lo comen, se crea un agujero que hongos pueden colonizar. Y cuando lo coloniza un hongo, puede venir un hongo de una especie que produce algo que se llama aflatoxina, que usted como médico conoce muy bien. La aflatoxina, yo no sé si la gente acá se acordará, hace más de 10 años que hubo un escándalo porque una fábrica de purina, la comida empezó a matar a los animales. Los perros estaban muriendo con unos problemas hepáticos terribles y resulta que era que el maíz que estaba usando esta gente estaba contaminado con aflatoxina y el ser humano pues es letal para él, pero nosotros tenemos mecanismos de detoxificación que no tienen los perros y los gatos. Entonces esto afectó muchísimo a estos animales. En el maíz transgénico, como el insecto se evita que se lo coma, este hueco no se forma y esto está en la literatura científica, ha sido medido varias veces por diversos laboratorios alrededor del mundo. El contenido de aflatoxinas en el maíz transgénico es mucho menor que en el del maíz convencional. Ojo, que no es que sea que el maíz convencional es inseguro, te va a dar cáncer, sino que hay un cierto contenido basal por la presencia de hongos, que no va a ser suficiente para enfermar a nadie, pero es algo que está allí y no está en el maíz transgénico. Por otro lado, cada producto transgénico pasa por una fase de desarrollo que puede durar muchos años, más de 10 años. La piña que yo me comí ayer estuvo en desarrollo 15 años hasta que por fin pudo salir al mercado. Si una persona decide hacer una variedad vegetal nueva, cruza una papa con otra papa, nadie a esa persona le va a pedir un certificado de seguridad, pero sí, siempre existe la posibilidad de que una variedad vegetal nueva no sea tóxica. Ha pasado varias veces con variedades naturales de papa que terminan teniendo un contenido alto de alcaloides que están naturalmente en las solanáceas. Que ojo, que la belladona, si mal no recuerdo, es la misma familia del tomate y la papa. Entonces son productos que son químicamente activos que pueden tener un efecto importante en el organismo que no están presentes en las variedades que uno come, pero no se sabe. Y la mayoría de los vegetales no son sometidos a ningún control porque sería una exageración. ¿Quién se va a poder hacer el trabajo de demostrar que algo de verdad no hace daño? Con los transgénicos se hace y por eso yo estoy completamente con los ojos cerrados. Te puedo decir, no es que yo te diga que son seguros, es que yo estoy tan seguro de eso que me los como sin ningún problema. Perfecto. Ahora, ¿y son seguros para el medio ambiente? Porque yo estuve leyendo, por ejemplo, que cuando tú insertas estas bacterias, eh, digamos, hace resistente a la planta, a la plaga, luego puede pasar que la plaga adquiera resistencia a insecticidas o a plaguicidas. Entonces, eso sí pudiera afectar otras plantaciones que no son transgénicas. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, pero no. Hay una frase muy famosa que se me olvidó, lamentablemente se me olvidó quién la dijo porque es una frase bellísima, que dice, la agricultura es una lucha contra la evolución. Y mira, cuando tenemos nosotros miles de años en agricultura, tratando de que los bichos no nos coman las plantas. Y cada vez que uno hace algo para que el bicho no se coma la planta, pues
muchos bichos se mueren, pero no todos los bichos se mueren, y los que no se mueren es porque hacen algo que resiste lo que sea lo que los humanos estén haciendo. Entonces, sí se crea una resistencia, pero eso no es algo exclusivo de los transgénicos. Cualquier medida agrícola que uno use va a crear una resistencia simplemente porque el que no se muere se reproduce, y el que se reproduce ya no es inmune a lo que uno está haciendo. Entonces, no es algo exclusivo de los transgénicos. Y ya que ahora entendemos eso, podemos tener ciertas estrategias eh, que minimicen la posibilidad de resistencia. Una estrategia, lo que se llama, son los refugios en bolsa. Que, por ejemplo, de cada 100 semillas que te vienen en una bolsa de semilla transgénica, 5 o 10 o una no son transgénicas y no tienen la resistencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a haber un porcentaje de la planta que va a ser comida por los insectos, pero el insecto va a tener la oportunidad de ir allí y de comérsela y no se va a morir. Lo que significa que los insectos resistentes se van a cruzar con el que es vulnerable y disminuye la posibilidad de resistencia. Otra posibilidad otra medida para evitar esto es aplicar simultáneamente varias proteínas de resistencia, de tal manera que es muy poco probable que se desarrolle resistencia a todas las proteínas al mismo tiempo. Un insecto se puede volver resistente a la proteína A, pero no a la proteína B. Y esto se ha venido usando por los últimos 15, 20 años y ha disminuido la posibilidad de resistencia. Pero, ojo, yo quiero hacer un comentario más general. Usted que es médico, imagínese que a uno le quisieran decir, bueno, sí, es verdad, si uno, si se usan muchos antibióticos, eventualmente se va a alcanzar una resistencia a los antibióticos, ¿verdad? Por lo tanto, la gente no debería usar antibióticos. Todos nos tenemos que morir de gangrena cuando eso es algo absurdo, ¿verdad? Entonces, en vez de tomar la posición de que surge la resistencia, bueno, si surge la resistencia, hay que tratar de que no surja, y si surge, hay que usar cosas nuevas. La respuesta no puede ser simplemente no vamos a usar transgénicos, o no vamos a usar antibióticos, o no vamos a usar medicamentos contra el VIH, porque los virus y las bacterias y los insectos se adaptan. Sí, claro. En medicina eso es algo que, que existe, es común, pues. O sea, cuando tú usas antibióticos, cuando el antibiótico es nuevo, es algo nuevo. Las bacterias no conocen ese producto y, por supuesto, el grado de efectividad de ese antibiótico es excelente. Pero en la medida que tú lo vas usando, pues las bacterias van creando mecanismos y se van haciendo resistentes para evitar, pues, ser aniquiladas por ese producto. Y entonces llega un momento en que ese antibiótico va perdiendo efectividad. Y es cuando se dice que el germen crea resistencia. Y nosotros lo combatimos actualmente con la medida de que no se permite la prescripción, la libre compra de estos productos, para bajar el tenor de las compras de estos productos y el uso inadecuado y en mucha cantidad, porque eso favorece la resistencia. Es más o menos lo que tú estás diciendo. Ahora, fíjate, yo te pregunto lo siguiente porque es otra duda. Ya tú lo dijiste, ¿se verifica la seguridad de estos productos? Tú nos acabas Sí, de aclarar que sí. ¿Qué es más? En estos productos se verifica, pero en los productos no transgénicos inclusive no se verifica. O sea sí, de que hecho es... Ajá, hay dime. un caso muy curioso que, que te pone en perspectiva el asunto de la obsesión que tiene la gente con los transgénicos, y que es eso, es una obsesión que no entiende el asunto a nivel biológico. Por ejemplo, hay una toronja o pomelo, como se le dice en ciertos países, que se llama la Ruby Red, que esta es una toronja que tiene un color naranja brillante, es casi que más una mandarina que una toronja. Y esta toronja se vende hasta orgánicamente, ojo, pues uno puede conseguir esta fruta
en una versión orgánica. Y esta toronja se logró agarrando una planta, sometiéndola a rayos gamma, y salió una mutación que salió roja. Nadie sabe qué es, nadie sabe por qué es roja. Nunca se le sometió a ningún análisis de seguridad. Y esto está perfectamente bien, de pinga, chévere, y hasta se puede consumir orgánicamente. Nadie sabe qué pasó allí. Pero un cambio preciso de un gen o dos genes o tres genes en una zona claramente delimitada del ADN que se ha sometido a 10 años o a 15 años de prueba, no, eso no sabemos lo suficiente y tenemos que recaudar más información y hacer más estudios. O sea, que hay un Entonces, no sesgo es con respecto realmente a los alimentos transgénicos. totalmente. Está más que claro eso. Ahora, Esto te es un pregunto asunto lo de siguiente. percepción. ¿Cuáles son los cultivos transgénicos? Dime algunos que tú conoces. Ya sabemos que tú mencionaste el maíz, está ahorita la piña. ¿Qué otros productos digamos, que hay en el mercado que sean transgénicos? Debe haber muchísimos, pero dinos algunos que tú No, no conozcas. hay tantos. Ese, Para que ese es tú veas. otro de los mitos de los transgénicos. Que, mira, yo recuerdo, yo me empecé a interesar en este tema porque yo estaba estudiando biología mi primer semestre y yo de hecho quería ser transgénico. Y en mi primer semestre, mira, me tocó ver en Mérida una campaña de desinformación terrible que te decía cosas tan absurdas como, mire, si la fruta que usted va a comer, si un pimentón que es muy rojo, muy grande, muy bonito, no lo compre, que eso es transgénico. Y ya va, jamás ha habido, que yo sepa, ni siquiera a nivel experimental, tal cosa como un pimentón transgénico. Eso no existe, nunca ha existido. Pero la gente tiene esta percepción, lamentablemente, por mucha gente que miente deliberadamente, que hay muchísimos transgénicos en todas partes y no. Las variedades transgénicas son muy pocas a nivel comercial. Maíz, soya, hay unos pocos calabacines que tienen resistencia a virus. Remolacha azucarera. En Brasil se está tratando de hacer caña de azúcar, no sé si ya es comercial o no. El arroz, por ejemplo. Arroz no es comercial. Hay un Okay. arroz que tiene un mayor contenido de vitamina A, que se le llama el arroz dorado, que es amarillo, es precioso. A mí me encantaría un día hacer una paella con ese arroz, pero no es comercial. Hay autorización comercial en Estados Unidos, en Canadá y creo que en Filipinas, pero aún no se vende comercialmente. Y creo que el plan no es venderlo comercialmente en los Estados Unidos, sino simplemente, si por error un cargamento llega acá, que no se cause un problema a nivel regulatorio. Okay. Berenjenas, la berenjena en Bangladesh es el único país del mundo donde es legal, que de hecho no es tecnología de Bangladesh, sino es tecnología de la India, pero que en la India la desarrollaron y nunca la pusieron a disposición de los agricultores por esta serie de miedos irracionales, y Bangladesh agarró y venga acá, nosotros lo vamos a hacer. En Bangladesh el uso de esta berenjena ha llevado a una reducción entre el 80 y 90% del uso de insecticidas en la berenjena. La piña, y creo que eso es más o menos todo. O sea, que Si se me está olvidando. no son muchos productos en realidad. Ahora No, no, fíjate, no, no, no. te pregunto Algodón algo, transgénico hay también, pero bueno, no comemos algodón. claro, te pregunto ahora lo siguiente. ¿Los productos transgénicos producen alergia? Porque también es otro mito. Porque yo he oído Mira, lo contrario, más bien se producen alimentos que son hipoalergénicos, o sea, eh, se hace una alteración genética en el alimento para retirar, así como a la piña le retiraron esa sustancia que es la que produce irritación, hay productos como el maní, ¿verdad? Que producen alergia y ellos lo que tratan es de disminuir el contenido o quizás tratar de que esa sustancia alergénica desaparezca o disminuirla mínimo, o sea, hacerlos hipoalergénicos. No totalmente que no produzcan alergia, pero sí hipoalergénicos. se está tratando de hacer, es cierto. Al respecto de las alergias, eh, esa sí es una preocupación legítima solamente en ciertos casos. Por ejemplo, si yo tengo la planta A, digamos una mandarina, y la planta B, una piña. Si yo inserto un gen de la mandarina en la piña, si la mandarina no es alergénica,
¿por qué vamos a tener nosotros que esperar que el resultado sea alergénico? O sea, si uno está trabajando con plantas que no son alérgenos conocidos, no debería haber ninguno. Ahora, si uno está insertando una proteína nueva que está en una planta que generalmente no se come, que es lo que ha pasado en mecanismos de resistencia a la sequía, por ejemplo, que se trabaja con plantas del desierto, eso sí es más legítimo. Y ahí hay que hacer un estudios de alergia y se hacen. Es parte del estudio de seguridad de los organismos transgénicos. Por una parte. Así que si uno está, eso sería tan absurdo como decir, ok, me voy a hacer un sándwich de jamón y queso, pero tengo que comer el jamón por separado y el queso por separado. Y cuando lo junte, tengo que hacerle pruebas al jamón y el queso juntos. No, eso no tiene ningún sentido. Por un lado, no en todos los transgénicos la resistencia, las alergias serían un problema. Segundo, en los transgénicos en los cuales podría ser un problema, se hacen estudios y se para el asunto si se llega a determinar que sea alérgeno. Tercero, lo que decían de los productos hipoalergénicos, sí, se está trabajando en eso, se está trabajando en el maní. Ese tema no lo conozco bien porque una vez empecé a leer y es sumamente complejo. Resulta que en efecto empezaron a tratar de, ok, sí, vamos a cortar este gen y se dieron cuenta que es una familia completa de genes y no solamente de genes, sino de azúcares, de proteínas que están cubiertas de un azúcar que tiene cierto patrón que es el que causa la alergia. Entonces la alergia en el maní no es un asunto trivial, pero sí. Teóricamente en otras plantas donde sea un problema más tratable, sería relativamente fácil eliminar esto. Y hacerlos hipoalergénicos. O sea, que es una Sí, ventaja, pues. sí, sí, Ahora, sí. otra cosa que hay que piensa la gente y se pregunta además, ¿los productos transgénicos producen cáncer? No, eso es un mito. Es una de las cosas que más se dice y más se repite. Pero uno se pone a ver, mira, una de las estadísticas favoritas para ver si algo, eh, si en general está subiendo la incidencia de cáncer o no, es el cáncer en niños. ¿Por qué? Porque, mira, en el mundo real y en medicina, como usted bien sabe, uno es prácticamente imposible separar un factor, porque hay muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Y durante los últimos 100 años, durante los últimos 30 años, una de las cosas que ha pasado es que, a pesar de que nos dicen que los químicos que nos están matando, que los transgénicos, la expectativa de vida ha ido subiendo. Sube. Hay excepciones, como lamentablemente en nuestro país, pero en general, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, hasta en África, la expectativa de vida ha ido subiendo. Eso significa que la gente vive más tiempo y mientras más viejo es uno, más probable es que le dé cáncer. Entonces, es un asunto muy complejo de determinar si el asunto del aumento de las tasas de cáncer. Primero, ha habido un aumento de las tasas de cáncer cuando uno considera la población en la estadística. Esos son análisis estadísticos súper complejos. Y hay muchos factores de riesgo. Entonces, algo que uno puede hacer es, ¿cuál es la tasa del cáncer en niños? Porque en los niños es un fenómeno muy raro que ocurre con una cierta frecuencia que estadísticamente no cambia. Entonces, si los transgénicos de verdad estuvieran afectando eso, uno vería una tasa de cáncer en niños distinta en Estados Unidos de la que ve en Europa, que se comen menos transgénicos, o en Dinamarca específicamente. Y nombro Dinamarca porque Dinamarca es un caso muy interesante. Dinamarca tiene una reputación de ser el país más orgánico del mundo. Todo es libre de pesticidas artificiales, no de pesticidas, porque los orgánicos también usan pesticidas, y ellos hacen mucho énfasis en eso. Su agricultura tiene ese marketing, pues. Nosotros somos el país más orgánico del mundo, más sustentable, la verdad. Ya no son el primer país con más cáncer del mundo, pero hace 5 años, y por un periodo de 3, 4 años, Dinamarca tenía la tasa de cáncer más alta de todo el mundo. En Dinamarca no se consumen los alimentos transgénicos. Y Dinamarca es el país más orgánico del mundo.
tenía una tasa de cáncer mayor a la de Estados Unidos. Ahora ya no es el caso, no sé bien qué es lo que haya pasado, pero durante un tiempo fue así. Entonces, por eso sabemos que los transgénicos no causan cáncer, porque primero ellos tienen que pasar por todo este proceso de pruebas. control, de pruebas, que son mínimo 10 años, 15 años. Hay casos que ha habido 20 años. Por ejemplo, se me olvidó, hay un salmón transgénico que va a salir al mercado pronto que tiene 30 años en pruebas. Imagínense que tienen 30 años en pruebas y le dicen que necesitan más pruebas. Esto es absurdo. Pero volviendo al tema, hay mucha gente, no, pero es que yo no confío en los gobiernos, que las transnacionales compran a los gobiernos. A ver, ok. Asumamos que eso sea verdad. Entonces, si las transnacionales y Monsanto y todo eso pueden comprar a los gobiernos, ¿por qué no compran a los gobiernos para que el periodo de prueba sea 6 meses y no 15 años o 10 años? Claro, no tiene ninguna Discrepancia número correlación. 1. No. Discrepancia número 1. Discrepancia número 2. Ok, está bien. Todos los científicos son mentirosos, son malignos, no le importa que la gente se muera de cáncer. Todos los científicos, de verdad. Ok, perfecto. Anda y mira las tasas estadísticas de cáncer por los últimos 30 años en niños. No me crees a mí, anda a una base de datos, mira y dime si han cambiado. Y de nuevo, yo insisto, yo confío tanto en la seguridad de los transgénicos que yo mismo me los como deliberadamente. Los consume. Ahora, fíjate, lo otro que te había dicho al principio era que la gente dice, ¿qué pasa cuando me introduzco un gen que está a su vez introducido en un alimento? Pero digamos que ya habíamos hablado sobre eso y es que cuando tú te comes el alimento se degrada en el estómago y ya no estás consumiendo genes, sino que se degrada y ya se convierte en aminoácidos, en azúcares vegetales, Exactamente. o sea, No, no vas a absorber a nivel intestinal un gen como tal, sino que vas a absorber aminoácidos, ¿ok? O sea, se exactamente. degradan, o sea, no es que tú te vas a comer el salmón y entonces, bueno, el salmón, pongamos que no es transgénico, el no transgénico, o te vas a comer un muslo de pollo y no te vas a transformar en pollo porque te estás comiendo el gen del pollo. Se sabe Exactamente. que todo eso a nivel enzimático en el estómago se degrada y se lleva a lo que son sustancias elementales para poder ser absorbidas por el intestino. Ya de eso hemos hablado. Ahora, importante porque tú mencionaste los orgánicos. ¿Qué diferencia hay entre un alimento orgánico y un transgénico? O sea, explícame porque la gente no tiene claro eso. ¿Qué es orgánico? Que por cierto, en los Estados Unidos muchísimos productos te destacan el producto no es GMO, que no es genéticamente modificado, que es orgánico. Y el orgánico es así como una cosa que es el top de los alimentos. Mira, los productos orgánicos supuestamente, la intención de ellos es ser más amigables con el ambiente y más amigables con la salud de las personas. Pero eso... ¿Por qué? ¿Por qué es más amigable? ¿Qué no usan? Que usa Ya el va, cultivo tradicional. ya. Eso es lo que ellos dicen, lo que Ok. supuestamente es el... Partamos del principio que es verdad, Guido. ¿Qué Ajá. diferencia hay con el cultivo tradicional? ¿Qué no usa el orgánico que usa el cultivo tradicional? No usan sustancias sintéticas, Pero usa pero fertilizantes, pero no usan, sintéticos. usan fertilizantes naturales, en este Exacto. caso, ¿Como heces de cuáles? animales que pueden Ajá. enfermar a la gente. De Esto es hecho, hay importante. muchos brotes de Escherichia coli que han sido asociados aquí en Estados Unidos y en Alemania. De hecho, en Alemania hubo muertos por espinaca que estaba contaminada porque venía fertilizada con heces de animales que tenían estas bacterias. Entonces, por ahí ya pueden ser más peligrosos para la salud. No es algo común, pero el riesgo Pero, es mucho mayor. claro. A, es- Este, a ese punto quería llegar, Guido, porque digamos que en muchos paquetes, cuando tú compras esos productos, dicen no GMO, es orgánico y está certificado por inclusive una institución que es la que se encarga de sí, decir si es verdad. Nosotros fuimos a esa granja y vimos que no se usan insecticidas artificiales ni fertilizantes artificiales, sino todo orgánico.
ellos pasan por esa, digamos, por Certificación. esa certificación que es una organización, pues, que dice, sí, esto es orgánico, no es transgénico. Pero luego tú te das cuenta de eso, que a veces el producto orgánico puede ser inclusive más riesgoso que el transgénico, por lo que uno de los ejemplos es lo que tú dijiste, por la No, contaminación. no solamente más riesgoso, sino también más dañino para el medio ambiente, porque esa es la otra. La gente dice, bueno, está bien, no hay ninguna diferencia en la salud, pero yo quiero cuidar el ambiente. Tampoco. ¿Y por qué? Mira, ya hablamos de lo que ellos supuestamente dicen, lo que te venden y lo que se ha convertido en un asunto de marketing, porque uno va al mercado y siempre, 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 siempre el orgánico es más caro. No hay pene. Entonces, es un asunto de marketing de que tú puedes vender el mismo producto o un producto similar a un precio hasta a veces hasta 200% mayor y la gente te lo va a comprar. Le dice orgánico en letricas verdes. Pero los beneficios ambientales tampoco son tales, porque esto se basa en un dogma, en una falacia, en que lo natural es mejor. Y a mí siempre me da mucha risa que, mira, nosotros estamos hablando por una cosa que está hecha de plástico y metal, por señales que viajan por miles de kilómetros de alambre de cobre o de fibra óptica. Usted tiene sus lentes que son de un vidrio que no existe en la naturaleza, que tiene que hacer el ser humano. Estamos vestidos con fibras sintéticas o con fibras naturales que han sido teñidas. Entonces la gente hablando, no, que lo natural, ya va. Nada que nosotros hemos hecho por los últimos 10.000 años ha sido natural. Empecemos por ahí. Y por otro lado, la naturaleza está llena de cosas que te van a matar. Si uno se le ocurre comer, no sé, belladona o el hongo Amanita muscaria o cualquier otra planta de estas que lo matan a uno se muere instantáneamente, con una agonía llena de un dolor muy horrible. No necesariamente que algo sea natural va a ser mejor para uno, por una parte. Y por otra parte, hay sustancias sintéticas que son menos riesgosas para el ser humano y para el ambiente que las sustancias naturales. Por ejemplo, los herbicidas. El herbicida glifosato, que es una de las cosas que más se sataniza, que da cáncer, que no sé qué, permite algo muy interesante en agricultura. Cuando se usa con cultivos transgénicos, significa que uno puede simplemente echar el glifosato, lanzar las semillas transgénicas y va a crecer. No hay necesidad de remover las hierbas manualmente o de revolver el suelo para evitar que las malas hierbas empiecen a crecer. Esto hace posible no tener que revolver el suelo cada cierto tiempo y permite evitar una erosión mayor y aumentar el contenido de nutrientes. Esto solamente es posible con el glifosato y esto, porque la otra alternativa es arrancar las hierbas a mano y dígame usted cómo vamos a alimentar 7.000 millones de personas arrancando hierbas a mano. Eso es totalmente imposible. Ahora fíjate, ya más o menos quedó claro lo que son los productos transgénicos, la diferencia con los orgánicos. Ya aclaramos que los transgénicos no son un riesgo para la salud. Ciertamente son productos que están altamente, tienen que pasar muchas pruebas, están vigilados por, bueno, aquí en los Estados Unidos por la FDA, tienen que pasar por una cantidad de pruebas para poder ser al final ser autorizados como tal, cosa que no tienen los productos que son cultivados de manera convencional y que pudieran ser a veces más riesgosos que el transgénico. Pero fíjate lo siguiente, ahora yo quiero pasar al tema lo siguiente. Se ha hecho alimentos transgénicos para animales, de tal manera que yo con ese, no para humanos, sino específicamente alimentos de animales, o sea, para animales que son transgénicos, que lo que buscan es, por ejemplo, en los animales con esos productos transgénicos, producir alguna modificación, que engorden más, que hay de esos alimentos transgénicos que son productos para alimentar animales. Los consume el animal. ¿Y qué pasa si consumimos nosotros a su vez carne de un animal que consumió a su vez productos transgénicos? O sea, es como una cadena. Mira, hasta donde yo sé,
eso no ha ido muy lejos y no hay nada comercial ni que se parezca. En materia de alimentos, el animal come un pienso que viene de un maíz que no tiene, que tiene el carácter transgénico de resistencia a insectos o de resistencia a Ok. herbicidas, Igual que el humano. pero exactamente. Y es un asunto regulatorio. Hay veces que hay algo que no está aprobado para uso humano, pero está aprobado para uso animal. Y esa es simplemente la distinción. No es Claro, porque y tú puedes hacer caracterice. a ese animal más resistente a enfermedades, por ejemplo. Sí, Pues, así como para el agricultor, el usar cultivos transgénicos tiene una mejora desde el punto de vista también económico, porque va a tener menos pérdida de sembradíos, porque son menos mira, atacados por la plaga. Igualmente, estos animales van a ser mucho, digamos, el beneficio va a ser mayor para quien cría estos animales. hay un caso muy interesante con algo que se está probando, eh, que no ha salido al mercado y es difícil que salga al mercado precisamente por las actitudes públicas acerca de los transgénicos, pero hay gente tratando de, bueno, lo que ya tuvieron éxito fue eliminando los cachos. Hay unas vacas transgénicas que no desarrollan cachos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, y bueno, de esto te hablo yo con un poco más de conocimiento de causa, porque yo me casé y mi esposo, la familia de mi esposo vive en Colorado y ellos crían ganado. Y una de las cosas que tienen que hacer es van con un hierro caliente y porque los animales se empiezan a pelear y se hieren entre ellos con los cachos. Entonces, cuando no tienes los cachos, pues tienes un rebaño más sano y tienes menos pérdida económica. Pero tienes que ir y cuando están chiquitos, Claro. Es como que sería como algo que vemos como maltrato animal, pues. eh, El de la quemadura de los cachos, pues. Pero en este caso eh, eso se evita con cómo. no, no, bueno, no, yo diría no, que no es maltrato animal, sino lo contrario. Maltrato animal sería no hacerlo y tener animales después que se están hiriendo los unos a los otros. Ok, lo que busca es que no se maltraten entre ellos. Exactamente. Eso se evita evitando que le crezcan los cuernos. Pero hay una vaca transgénica que le eliminaron el gen que produce los cuernos y la vaca jamás te va a crecer cuernos. Claro. Pero esto no está disponible en el mercado y probablemente no lo va a estar por un periodo de tiempo que puede ser hasta décadas. Hay gente trabajando también en vacas que solamente produzcan vacas, que no se produzcan toros. Entonces, en el caso del ganado lácteo, tiene todo el sentido del mundo porque ¿para qué se va a producir un animal que no va a ser productivo y que no tiene la misma calidad de carne que una raza de ganado que es especialmente criada, que ha sido seleccionada para dar carne de buena calidad? Y en ese caso Y estaríamos hablando de animales transgénicos. exactamente, sí, 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 sí. Y se quiere hacer lo mismo también en pollos, que no nazcan machos, sino que siempre nazcan gallinas hembras que sean ponedoras. Ok. Ahora fíjate, hay dos puntos más que nos restan que me parece importante. Y uno es, ¿por qué tú no encuentras en las etiquetas de los productos, así como dice no GMO, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque, y dice, este producto es orgánico. ¿Por qué en los productos que son transgénicos no dicen la etiqueta producto Mira, transgénico? la etiqueta ya creo que se pasó una regulación hace varios años y ya debe estar por salir que los productos deben estar etiquetados, por una parte. Pero para mí no es que la etiqueta no sea necesaria, sino que la etiqueta es simplemente, de nuevo, una estrategia de gente que se mete dinero, que gana dinero, metiendo miedo acerca de los organismos transgénicos. Exacto, Mira, esto es malo, compra mi producto que vale 2, 3 veces más. es así. Hay gente que tiene un interés económico en eso. Entonces, que te viene a decir, ay, no, pero es que las malvadas multinacionales y los científicos solo les interesa el dinero. Ah, ok, chévere. Dime por qué tu producto cuesta 3 veces más que el producto normal. Por una parte. Y por otra parte, en realidad no te dice nada una etiqueta que sea transgénico. Ajá, ok, es transgénico. ¿Cuál es el transgen? ¿Cuál es la característica? ¿Qué es lo que hace el gen en esta planta en particular? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Te lo está diciendo la etiqueta? No. Entonces la etiqueta no te dice nada.
A mí me da mucha risa, por ejemplo. En el caso de orgánico es diferente porque tú, si te dice que es orgánico, ya tú sabes que es que no se usan pesticidas ni fertilizantes artificiales. Y eso explica de por sí la etiqueta. Pero en el caso, Y ni aún así, porque por ejemplo, en los orgánicos hay cosas que tú puedes usar que son perfectamente legales y también son tóxicas. Hay una cosa que se llama un veneno que es fulminante, que se llama rotenona, que eso actúa a nivel celular, a nivel de la respiración celular. Y eso es un pesticida que está, o estaba hasta recientemente, aceptado como pesticida orgánico. Se puede usar sulfato de cobre. De hecho, los franceses tienen un problema serio con sus viñedos, porque ellos también son muy orgánicos, y usan sulfato de cobre. Y el cobre se acumula y ahora están teniendo suelos que tienen unas concentraciones de cobre que son muy altas y están matando las plantas. Entonces, el hecho de que algo sea orgánico ni siquiera te asegura de que no tenga pesticidas tóxicos. Entonces, si de verdad la gente lo que quiere es más información, pues habría que hacer algunas etiquetas que vayan más allá de orgánico o transgénico y que digan exactamente, mira, se usó tal pesticida, tal pesticida, claro, tal pesticida, claro. tal fertilizante y tiene un carácter transgénico que da resistencia a los insectos y pone la piña rosada, Y por claro, ponerte un ejemplo. lo que yo veo es que se ha hecho como un mercado en el cual solamente poniendo la etiqueta genérica que diga este producto es orgánico, ya eso le imprime un sello de calidad y de seguridad. Y Mira, yo por el contrario, sí, y fíjate, por eso no le ponen la etiqueta de producto transgénico, porque eso haría que la gente no comprara ese producto. Y entonces si empiezas a ponerle transgénico a los productos, tendrías que encarecer el precio de los productos. Y entonces, digamos que eso no, y como tú dices, anula la no ventaja. anula la ventaja. Entonces, claro, el orgánico lo pone porque está sacando provecho del hecho de decir, bueno, este alimento es mucho más natural, es menos riesgoso, mientras se mantiene esa confusión entre el orgánico y el transgénico, saca ventaja. Pero por otro lado, transgénico no tiene ninguna ventaja que sacar si pone la etiqueta, más bien tiene que perder porque la gente va a ver con reserva ese alimento y eso va a hacer que se venda menos y entonces va a tener que encarecer el costo de ese producto. Pero que yo sepa, hay muchísimos productos en el mercado que tienen componentes transgénicos y Sí, no los dicen por ninguna parte de la etiqueta porque, digamos, no sería como... Son regulados y vigilados por las entidades gubernamentales de salud, pero no lo requieren porque estratégicamente desde el punto de vista económico sería encarecer pues alimentos que son mucho más asequibles actualmente sin la mira, puesta de esa ya etiqueta. esa regulación, como te dije, ya la pasaron. Eh, Se me olvidó averiguar exactamente qué es lo que ha pasado, pero hay un lapso de tiempo que, de hecho, hubo un problema muy gracioso porque la etiqueta que pusieron de transgénico era una cosa así como con un sol amarillo y verde, era algo hasta bonito. Entonces los antitransgénicos se quejaron de que la etiqueta era muy bonita y no iba a espantar a la gente. No lo dijeron en esos términos, pero básicamente esa era la queja. Y mira, algo muy gracioso que te quería comentar, que de nuevo resalta que los orgánicos no son un dogma más que nada, es que hay un producto transgénico que es vendido como orgánico. ¿Cuál es ese producto? La batata, sweet potato, eh, es un transgénico natural, Ok. pero si uno usa los mismos mecanismos de prueba que se usan para saber si una planta es transgénica o no en una batata, te va a dar positivo. ¿Por qué? Porque hace alrededor de 8 o 9 mil años se cree que la misma bacteria que se usa para crear transgénicos en el laboratorio infectó a una planta de batata y se incorporó a su genoma. Y hoy en día, todas las batatas que nos comemos alrededor del mundo tienen este pedazo de ADN bacteriano, que es exactamente la misma bacteria que se usa para hacer un transgénico en el laboratorio. Pero como es natural, chévere, es orgánico. Entonces, hay transgénicos orgánicos. Claro, porque ya en ese caso la modificación, digamos, la introducción de ese gen se hizo por vía natural. Exacto. Digamos que Sin eso ninguna sería, supervisión. eso pudiera hacer pensar de que la modificación transgénica es algo que es natural, que, que pudiera incorporar el hombre de manera artificial, pero que se viene dando en la naturaleza y probablemente desconocemos
¿cuántos más casos hay como esa batata que no conocemos? Te puedo dar otro. Son alimentos que estamos consumiendo, pues. Si mal no recuerdo, el 10% del genoma de las vacas es ADN de lagartija. ¿Por qué? Porque, y esto es bastante más reciente evolutivamente, creo que no tiene más de varios siglos. Se cree que el evento fue que hay garrapatas en el desierto que se alimentan de todo lo que se mueva, básicamente. Entonces, una garrapata en algún momento estaba chupando sangre de un reptil y se agarró una vaca. Y por algún motivo hay una secuencia de gen que está presente en la lagartija que se empezó a multiplicar aceleradamente, aún no se entiende por qué, y un 10% del ADN de ciertas vacas es ADN de reptil. Y esta vaca, y el asunto es que en ganado se trabaja mucho con los descendientes de ganado de alta calidad. Por ejemplo, ahora con la fertilización artificial, un solo toro puede fertilizar a 1000 vacas. Claro. Y después eso va. Entonces hay una diversidad genética que no es muy grande. Entonces el ancestro de alguno de estos toros de alta calidad, que son usados para inseminar miles de vacas, Puede haber terminó tenido... con ADN de reptiles. Claro. Ahora fíjate, para terminar, la última pregunta es, ¿qué podemos esperar en el futuro de los alimentos transgénicos? ¿Qué hay para el futuro? ¿Qué nos depara el futuro con los alimentos transgénicos? El futuro es muy sabroso. Vamos a empezar por ahí. Mira, yo justamente anoche, como te dije, hice esta cena. Eh, hice un pollo a la piña. Esta piña tiene un sabor que es ligeramente distinto. La verdad no es súper distinto. Es piña. Pero a nivel visual sí es súper distinto. Y me hice también un cóctel que era jugo de piña con vodka y arándano con una ruedita de la piña rosada. Eso ya precioso. El Instagram me explotó de gente dándole like. Y yo creo que si nosotros logramos hablar con la gente y que entiendan que la ingeniería genética no es algo que hay que tenerle miedo, sino que es algo que no solamente puede ayudar al ambiente, sino que nos puede hacer más sanos. Puede ser comida con más antioxidantes, comida que tenga más ácidos grasos omega 3, porque en general la gente no come mucho pescado. O entonces se tiene que tomar unos suplementos de alga que saben que tienen un sabor no muy agradable para aquellos de nosotros que no nos gustan mucho las algas. Entonces, tú puedes tener una serie de alimentos que sean mejores. Más nutritivos. No solamente más nutritivos, sino de mejor sabor y que tengan También. características positivas para... Por ejemplo, una de las cosas que a mí se me ocurrió, imagínense que uno pudiera comer unos aguacates que sean así estilo tomate cherry, que ya no tengan esa corteza rugosa, sino algo que uno se pueda directamente meter a la boca y comer, que no tengan pepa, que no se pongan negros, que se maduren durante un periodo largo de tiempo, en vez de, ay, el aguacate está verde, un día más tarde, se pudrió el aguacate. Y que tenga un toquecito de ajo. Oh, eso sería maravilloso. Que vengan así una bolsa como las uvas. Eso es perfectamente posible con la ingeniería genética. Entonces yo espero que ahora que están saliendo esta nueva generación de transgénicos que ya son atractivos al consumidor, que no es un transgénico que se esconde, Exacto. porque anteriormente el beneficio era para el granjero. Mira, ya no tienes no tienes que estar regando con tanto insecticida porque la planta te produce tus insecticidas. No tienes que No estar tienes que peleando andar, con la plaga, pues. no tienes que andar peleando con la plaga, pero para ti, tú ves el mismo maíz que sabe igual, que se ve igual en el mismo plato. Anoche yo me estaba comiendo una piña que, la piña es rosada, la piña sabe distinto, la piña no me quema la boca. Entonces van a haber una serie de transgénicos de nueva generación que van a ofrecer ventajas al consumidor. Entonces por eso Claro. es lo que te digo, que el futuro yo lo veo muy sabroso. Claro, yo creo que en resumen sería que en este caso, en esta pregunta, es que el beneficio inicial de los cultivos transgénicos era para el agricultor, para que Sí, tuviera menos pérdida, para que hubiese un mayor rendimiento en el cultivo, en la planta. totalmente. Pero el futuro del transgénico es ahora no es solamente beneficiar al agricultor, es beneficiar al consumidor, como tú dices, ofreciéndole Exactamente. la incorporación de muchos nutrientes, ¿verdad?
que son beneficiosos para el ser humano, que pueden ser incorporados y que no existen en esa planta y que sea mucho más fácil de consumir y más amistoso, porque ciertamente de repente hay ciertos alimentos a los cuales no son tan agradables para las personas y que tú pudieras incorporar en esos alimentos y Y hacerlo más fáciles de consumir, pues. mira, hay otra cosa que yo quiero resaltar acerca del futuro de la biotecnología, es que no se trata solamente de la salud humana, sino de la salud del ambiente. También, Mira, importante punto, Guido. yo vivo en San Francisco y hace como un mes tuvimos un episodio horrible que el cielo se puso completamente anaranjado por el humo. Yo me desperté a las 12 y parecía las 2 de la O sea, mañana. por los incendios forestales. Sí, 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 de verdad que era una cosa espantosa. El cielo tenía un color ámbar. Fue muy... Y mira, el cambio climático es un problema serio que la gente no le presta suficiente atención. Y la biotecnología tiene un rol que jugar allí. Porque ayer también yo me comí un helado que no era un helado de leche de vaca, era un helado de leche de microflora, como le llaman ellos. Que la proteína láctea que venía en el helado había sido hecha en un tanque donde se agarró un gen de la vaca y se le metió a un microorganismo. Entonces, tenemos leche sin vaca. Y todavía no, pero va a llegar un momento en que eso va a ser más barato y va a consumir menos recursos que criar la vaca. Entonces, va a ser lo mismo con la carne también, eventualmente. Vamos a tener una carne que va a ser idéntica o muy parecida a la carne de vaca hecha en el laboratorio. Y eso no solamente tiene consecuencias para la gente que es vegana por motivos éticos, que van a poder comer de su hamburguesa, su bistec, su vaso de leche sin tener que haber matado ningún animal, sino que también tiene consecuencias reduciendo las emisiones de carbono, porque el ganado emite muchísimo y tiene una... Y esto es necesario, ¿por qué? Porque ahora vamos a ser casi 8.000 millones de personas. Yo no soy tan viejo y cuando yo nací no llegamos a 6.000 millones de personas. Y esta gente quiere carne, quiere leche y la mejor manera que podemos dárselo es a través de un producto que es idéntico, pero tiene un impacto ambiental mucho menor. ¿No? Y por otro lado, Guido, hay que recordar que ese ganado, esos animales, hay que alimentarlos. Y para alimentarlos hay Sí, que cultivar los alimentos que ellos consumen, el maíz, eh, ¿qué te digo yo? De lo que ellos se alimentan hay que cultivarlos. Y eso implica deforestación. también. Y ese cultivo que va dirigido al alimento de animales es de una proporción inmensa. Y no Entonces, solamente, cada año necesitas cultivar, si seguimos en esta cadena, cada año necesitas tú tener más animales, criar más animales, para eso tienes que deforestar más para poder sembrar alimento que va dirigido a los animales. Y entonces es una cadena y al tener más animales vas a tener más emisión de ya, gases como el anhídrido carbónico, entonces contaminas el ambiente. Entonces es una cadena que es impresionante. Entonces, lo que se preguntan los veganos es a veces, bueno, ¿para qué tengo que alimentar yo una vaca? Agarrar unas hectáreas de terreno, cultivar alimentos, alimentar una vaca para luego comerme esa vaca para yo alimentarme. ¿Por qué no me alimento directo de los vegetales que están ahí y hago el salto y no crío a la vaca? exactamente. Porque lo que me Sí, estoy comiendo al final, el resultado de la vaca es lo que se está comiendo, que son los vegetales que lo puedo obtener yo mismo. Entonces, yo creo que es un punto importante con los alimentos transgénicos, eso que estás diciendo para el futuro. Carne que puede ser de origen transgénica, que sea carne que no provenga de animales, sino que venga del laboratorio. Y como eso dijiste tú, la leche que no es, que no viene directamente del ordeño de la vaca, sino que viene producida por el laboratorio. Me yo me parece bien comí interesante eso. el helado anoche y de verdad que no era un helado normal, era un helado muy, muy, muy bueno de excelente calidad. El sabor exquisito. Pero De para verdad que eso, Guido, hay que desmitificar el hecho de que definitivamente los alimentos transgénicos son alimentos que son peligrosos para la salud. Y bueno, nada, yo sé que este programa va a traer un poco de controversia. Yo espero que los oyentes del programa me puedan mandar sus comentarios y si es necesario, pues podríamos después, depende de los comentarios que haya, de los pros, los contras, pudiéramos hacer de repente hasta un live
y tener otros invitados, Perfecto. tanto de los que son de la corriente de los orgánicos, los transgénicos, y poder reunirnos y discutir de manera adecuada. Y lo importante es que la gente se eduque con respecto a eso, que pierda el miedo a los alimentos transgénicos. Yo te digo que muchas veces lo que hay de trasfondo es todo esto es una guerra comercial, ¿ok? Sí, Y yo creo que como tú dijiste al principio, en esa frase, todo lo bueno trae algo malo y lo malo trae algo bueno. O sea, y como decimos en medicina, la gente cree que el agua es un producto sano, pero tú te puedes morir de tanto tomar agua. Hay intoxicación por agua, de hecho. te Entonces, diluyes. entonces todo lo que es en demasía es malo y todo lo que significa que tú dejas de consumir también. Entonces, hay que ver lo bueno, lo malo, hay que mantenerse vigilante. Nosotros como consumidores debemos exigir que nuestros organismos de salud se mantengan sobre estos productos, vigilando su calidad, que cumplan con todos los requisitos y exigirle pruebas, ¿verdad? Para poder ser autorizados, para estar con la certeza de que haya seguridad cuando uno consume eso. Oye, Guido, te voy a agradecer el haber aceptado la invitación. Yo sé que es un programa que va a traer controversia. Vamos a estar pendiente con eso si es necesario. Ojalá que la gente que lo escuche pues eh, me dé su opinión acerca de esto. Bienvenidas sean en pro o en contra de lo que nosotros... La idea de este programa no es convencer a la gente de eso, sino un poco desmitificar pues lo que hay alrededor de los alimentos transgénicos. ¿Ok? Muchas gracias, doctor Alejandro. Y una cosa final a modo de despedida que quiero decir. Sí, yo soy biólogo, pero ahora yo no trabajo con la biología, no ejerzo, no tengo ningún interés comercial en nada de esto. A mí nadie me está pagando por decir esto, porque una de las cosas que me encuentro constantemente es que ¿quién te está pagando a ti? A mí no me está pagando nadie. Sí, eso es importante porque fíjate que nosotros, los médicos, ahora cuando tú vas a una conferencia, tienes que hacer al principio una declaración de cuando tienes conflictos de interés. Eso Sí, lo tiene que hacer todo, lo debería hacer todo médico antes de dar una conferencia. Aclarar si existen conflictos de interés, porque es diferente una conferencia médica hecha por un médico que trabaja para un laboratorio. Ahí hay un conflicto de interés, evidentemente. Pero en este caso hay que aclararle a mis oyentes y los que nos ven que Guido no tiene ningún conflicto de interés. De hecho, actualmente en San Francisco no está trabajando como biólogo para nadie, es solamente está trabajando como biólogo computacional, ¿verdad? no, ni siquiera No, como ni eso. siquiera. Ahora soy otra víctima indirecta del coronavirus. Y antes trabajaba como data scientist, Exacto. trabajaba para una compañía de Silicon Valley. Perfecto. O sea que ni siquiera tiene nada que ver. Entonces es importante este punto final de la declaración de no conflicto de interés de Guido. Guido, se nos venció el tiempo. Muchas Saludos gracias. y Hasta nuevamente luego. gracias por aceptar la invitación. Un No, gracias a abrazo. usted por la invitación. Hasta luego.